Creo que grabaré para poder tener todas las grabaciones de esta celebración. ¿Y por qué digo celebración? Pues porque realmente el celebrar que estemos juntos a través de este instrumento fantástico que es la voz, a través de nuestras redes sociales, de la posibilidad de llegar a muchísimas personas, es muy grato celebrar a este instrumento, que como veremos más adelante, pues tiene una historia bastante larga de qué platicar, dado que pues la voz humana se inicia a través del desarrollo del sistema nervioso central, específicamente del cerebro. ¿Por qué? Pues porque a través del desarrollo de las especies de mamíferos y del desarrollo del ser humano, el hecho de tener estimulación a través de nuestros oídos, a través de nuestra vista, a través de nuestra vía somestésica, tacto superficial, tacto profundo, vibración, posición, fuimos desarrollando ciertas áreas del cerebro que logran que a través de nuestra escala animal se desarrollen diferentes tipos de sonidos para nuestra comunicación cuando teníamos hambre, cuando se iba a ir a cazar al mamut, cuando estábamos enojados. Y gracias a este desarrollo también se van desarrollando patrones, tanto patrones de diferentes movimientos de la boca, de la laringe, del cuerpo, como también diferentes características de nuestros sonidos, porque como todo sonido, pues tenemos tres características: la característica del volumen, la característica del tono, grave, medio, agudo, o la característica del timbre, oscuro, claro, profundo, chillón, nasal, gangoso. Esto se va desarrollando en los seres humanos a través de muchas generaciones, desde los principios de la humanidad, hasta ir estableciendo ya reglas de patrones establecidos que van creando pues todos los aspectos lingüísticos, tanto en su modo de articulación fonética como en su significado semántica, como en la estructuración de una serie de sonidos, que es la sintaxis. Después, todos estos fenómenos se van agrupando para crear los diferentes idiomas, las diferentes formas de expresiones y, por supuesto, cada región va teniendo sus propios patrones. Pero desde el punto de vista biológico, el ser humano en la actualidad, siglo XXI, tenemos las mismas estructuras que todos, pero de diferentes características. Por ejemplo, los niños tienen las cuerdas vocales, que son unos repliegues musculares muy pequeños, muy adelgazados. Su cabeza es pequeña y las áreas de la garganta, de la laringe, del cuello, de la nariz también son más pequeños. Además, que el niño va desarrollando a través de la estimulación que dan primero los papás y después la sociedad, va desarrollando el lenguaje. Y el lenguaje sabemos que tiene tres áreas importantes: el entender el lenguaje, que es la comprensión, el poder expresar las ideas a través de esas palabras, que es la expresión, y la forma en cómo nosotros estamos haciendo los diferentes pequeños movimientos para decir una P, una R, una K, una Ch, etc. Todo esto es muy interesante
porque así vamos nosotros entendiendo cuál ha sido el desarrollo de todas estas funciones, tanto cerebrales como emocionales, por la comunicación, como sociales, para llegar hasta nuestros días y entender todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pues aquí veo que se están uniendo más personas, lo cual me da mucho gusto. Y ya saben que pueden invitar a todos. Esta grabación, pues sí va a quedar también grabada para que todos puedan de alguna manera disfrutar y checar pues tantos detalles que vamos a platicar hoy, que exclusivamente pues va a tener que ser a través de nuestros diferentes medios de comunicación con ustedes. Entonces, aquí daremos inicio en unos breves momentos y como comentaba yo, que es muy importante, pues tener la posibilidad de entender todos estos fenómenos que son realmente fantásticos, puesto que nosotros, al tener todo lo que es una situación de conocimiento de estas funciones, pues lograremos que fácilmente lleguemos a entender por qué la voz se tiene que empoderar, por qué se debe de cuidar y por qué, por supuesto, también tenemos que entender que obviamente las funciones pueden estar desde un punto de vista muy claro que deben de ser cuidadas después de tener un conocimiento correcto. ¿Por qué? Pues porque así de esa manera lograremos siempre estar de una manera más correcta, empoderando nuestra voz. ¿Por qué es pues todo esto tan importante? Y lo veremos en unos momentos en donde ya oficialmente iniciemos esta celebración, pues son fenómenos muy complejos que se han ido desarrollando a través de los siglos, los tiempos, y donde han colaborado muchísimas áreas del conocimiento humano: la biología, la química, la física, las matemáticas, y por supuesto las ciencias sociales y las humanidades también. ¿Por qué? Porque todas estas disciplinas han ido contribuyendo a que nosotros conozcamos más todos los fenómenos que los seres humanos pueden desarrollar, educar, para poderse comunicar consigo mismos, porque estamos siempre con un código lingüístico, unas imágenes mentales, o obviamente con nuestra sociedad. Y es muy importante en un mundo globalizado como es el actual, que tengamos claras nuestras ideas y nuestros objetivos al expresar esas ideas. Y por supuesto, expresar el poder que podemos lograr a través de todas estas funciones que se han desarrollado en forma maravillosa en el ser humano. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de la comunicación humana? Que la comunicación humana tiene diferentes áreas, como es la verbal, la no verbal, o sea, la corporal, la escrita, y esto pues sí nos va a permitir que nosotros podamos expresarnos, podamos eh, de alguna manera disfrutar muchísimo del ambiente a través de nuestra atención auditiva, visual, de nuestra comprensión, pero asimismo disfrutar de las ideas de todos los grupos sociales. Y bueno, en breve iniciamos con esta transmisión, que espero sea de su agrado, pero en forma muy importante, quiero agradecer a todas las instituciones de nuestro país y de otros países que han hecho posible el que a partir del año 2000 celebremos en nuestro país el Gran México, esta celebración
del Día Mundial de la Voz. Instituciones fantásticas como es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Palacio de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Ópera, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección de Divulgación Científica de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y muchísimas otras instituciones que ya tendremos oportunidad de mencionar con ustedes en nuestra próxima celebración. Estén muy atentos a nuestro calendario de eventos que saldrá publicado el día de mañana en nuestra página centrodefoniatría.com. Pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta gran celebración del Día Mundial de la Voz. El Día Mundial de la Voz se inicia hace muchos años y en México iniciamos su celebración, dada la importancia de esta función humana, en el año 2000. Y es muy importante entender por qué el lema de este año, lema que hace la Organización Mundial de la Salud a través de las propuestas de diferentes asociaciones médicas, que se llama este año Empodera tu voz. Como sabemos, el término empoderar significa dar poder y en este caso, amigas, amigos, le damos poder a nuestra voz de individuo, de individuos o a nuestra voz de grupo social. Es muy importante entender esto. ¿Y por qué se ha celebrado el Día Mundial de la Voz y por qué se va a hablar este año en todo el mundo? Ya se está hablando durante el mes de abril de la autoridad, de la influencia y del conocimiento que podemos tener para usar todas las herramientas, aumentando la fortaleza y la capacidad de esta función. Es decir, vamos a empoderar a través del conocimiento. Y de esta forma, ustedes, niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y todas y todos, acrecentaremos el potencial de la voz para mejorar nuestra situación social de comunicación y que incluye, obviamente, la política, la económica y en forma trascendental, la psicológica y la espiritual. Sabemos que el hablar de empoderamiento significa información, conocimiento, formación y adquisición de nuevas capacidades y también comunicación social. Planificar, establecer objetivos, necesidades y prioridades. Pues amigas, amigos, entonces, así iniciamos rápidamente el entender por qué ese conocimiento nos va a permitir tener una inmersión en todo lo que es la voz humana. La nota histórica sobre el Día Mundial de la Voz es que se estableció a través de la Organización Mundial de la Salud y de muchísimos esfuerzos de las sociedades médicas internacionales, muy especialmente en Brasil, en Portugal y en Argentina, este Día Mundial de la Voz, todos los 16 de abril. Sin embargo, pues a través de todos estos años que se ha iniciado este maravilloso evento educativo, informativo y de celebración a esta función humana, pues reconocemos casi todo el mes de abril de estar celebrando esto. Como dije, en México estamos de celebración doble, porque estamos festejando nuestros 25 años y no se olviden de checar la lista de eventos, que va a haber cosas muy interesantes. Un agradecimiento a todos los autores que han hecho posible esta difusión de la historia del Día Mundial de la Voz. Y aquí tenemos algunos anuncios de los diferentes días que hemos podido celebrar con muchos de nuestros grandes artistas, grandes maestros y grandes expositores de esta función humana. Empoderar es conocimiento. Por lo tanto, saber que una postura adecuada de nuestra columna, con una adecuada función pélvica y con un soporte tanto de músculos como de huesos,
nos va a poder permitir tener esta función maravillosa. Aquí vemos, por ejemplo, la respiración, que gracias a una buena postura también podemos tener una buena respiración y que es importantísimo saberla educar para tener un buen conocimiento de todo lo que puede dar nuestra voz. Vean ustedes aquí en esta resonancia magnética cómo el contenido del abdomen, hígado, estómago, intestinos, vísceras, etcétera, tiene un descenso cuando nuestros pulmones se expanden, que es la parte azul, y eso nos permite tener una buena respiración, que es la primera base de una buena voz. Pero también necesitamos una buena pronunciación, porque sabemos que para empoderar la voz y usarla como el término lo implica, dando poder, un poder positivo, un poder de información o de transmisión de emociones, pues necesitamos esta articulación, que como ven ustedes en este pequeño video, pues tenemos la movimientos tanto del paladar como de la laringe. Y llegamos al segundo punto importantísimo de la voz, que son las cuerdas vocales, que son repliegues musculosos revestidos de una capa celular llamada mucosa y que tienen una conexión muy estrecha con diferentes músculos de la laringe, sabiendo que nuestra laringe está en nuestro cuello. Veamos estas endoscopías. Tercera. Y como ustedes vieron, los movimientos de las cuerdas vocales, que son repliegues, no son realmente cuerdas, muchas veces la denominación no es la exacta, pero son músculos que tienen tres movimientos específicamente. El movimiento de apertura, que es cuando respiramos, el movimiento de cierre y el movimiento de cerrado. Es decir, que logramos esta ondulación que es fantástica para lograr que el aire que sale de nuestros pulmones tenga ese sonido. Y bienvenida a Janet, bienvenida a Claudia, bienvenida a Lalis. Y aquí también quiero que vean ustedes esta posibilidad que tenemos, que veremos un poquito más adelante, en cuanto a el movimiento, la afinación de las cuerdas vocales. Vean ustedes, esto es muy interesante. Nada más se les pido, si podemos quitar un poco más el video, porque pues estamos. Y el análisis acústico con espectrografía, que es el análisis de la tercera parte importante de la voz, que es en la resonancia usando todos nuestros resonadores y por supuesto que logramos a través de esta resonancia tener la tercera característica de la voz, que es el timbre. Vean ustedes este análisis acústico con este espectrografía. Y vean ustedes aquí, esta parte de aquí arriba es la columna de aire que sale de nuestros pulmones. En este caso, este gran cantante de la tesitura bajo, que es la tesitura más grave, pues es una persona muy educada en la emisión vocal para lograr los efectos musicales que ustedes están oyendo. Pero nosotros con este análisis acústico, aparte de checar cómo manejan la respiración, vemos también cómo los sonidos
van amplificando. Aquí vean ustedes todas estas líneas y esto nos permite tener un análisis de el timbre. Y por supuesto que esto es muy importante cuando se empodera la voz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un timbre que es un poquito más chilloncito, además de nuestro tono más agudo, o podemos tener un timbre un poco más oscuro o sumamente nasal o gangoso. Aquí tenemos la resonancia magnética para entender lo complejo de nuestros movimientos al Hold estar emitiendo, en este caso, mine una parte de Tannhäuser de Wagner. Abendstar, wohl grüß dich immer dich so gern. Y entramos en lo que son los cuidados de la voz. Ustedes tuvieron una visión muy general de lo que es la producción de la voz, en donde necesitamos a todo nuestro cuerpo, la gran computadora que es el sistema neurológico y endocrino, pero necesitamos estructuras físicas como son los pulmones que van a recibir al aire y después lo van a expulsar, ese aire que se convierte en sonido a través de los fantásticos movimientos, especialmente de las cuerdas vocales, pero también de los otros músculos de la laringe, y que las cuerdas pueden ser grandes, pequeñas, gruesas, delgadas, etcétera. Y aquí ven ustedes en este tema, en donde ya tenemos que entender que aparte del conocimiento de lo que es la producción de la voz, pues tenemos que cuidarla. Para eso necesitamos una higiene correcta. Mucha agua, hidratación. La manera de hidratar directamente a las cuerdas vocales es a través del vapor de agua que nuestras abuelitas decían que es importante el vapor de agua para que nosotros nos liberemos de secreciones o flemas y que actualmente pues tenemos equipos que son los nebulizadores que se usa por boca una boquilla para lograr dar las microgotitas a nuestras cuerdas vocales. Ese es un nebulizador que está al alcance de todos nosotros y que simplemente con agua tibia potable pues podemos nosotros ayudar a que la sequedad de las cuerdas vocales no nos altere nuestra bella voz y empoderemos. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos oído al gran líder político religioso, a los maestros, a los cantantes, a los actores, a los locutores que tienen de momento la producción de sonidos que no estaba permitido y que entonces se pierde el mensaje? Por eso es importante empoderar la voz a través del conocimiento y los cuidados. No abusar de volumen fuerte, porque es muy desagradable estar gritando, pero si nosotros hablamos demasiado quedito, tampoco podemos mandar muchas veces los mensajes. Y ojo, si ustedes están en un lugar ruidoso, no hay que subir el volumen. Hay que alargar las vocales, sobre todo en el idioma español, para que nuestro interlocutor entienda lo que estamos hablando a pesar del ruido ambiental. Los tonos agudos son a veces muy molestos a los oídos, sobre todo en los niños, o a veces existen personas del género femenino que tienen una producción de tonos demasiado agudos. Por ejemplo, si yo estoy hablando en este tono, que muchas veces es como casi una voz falsa, pero además está causando molestias a los oídos porque es demasiada la frecuencia aguda con la que está emitiéndose. Y los oídos humanos tienen resistencia limitada para tonos demasiado agudos que inclusive pueden lastimar el nervio auditivo. O los tonos muy graves, como las supuestamente dominadoras o los señores que quieren tener una voz de mando o aquellos que quieren tener una voz más imponente, como de más poder,
entonces abusan de los tonos graves. A veces empiezan a apretar y esto sucede mucho en los Estados Unidos, en donde hay muchas mujeres que les gusta usar esta voz rasposa, grave, para hacerse un poco más seductores y un poco más de presencia. Y realmente hay que valorarlo bien. El ambiente ruidoso, ya dijimos, es un ambiente que va a dañar a la voz si no la sabemos manejar. Y como les comento, si van a un lugar de reunión, de fiesta, mejor comer, beber y bailar, pero no ponerse a hablar si hay mucho ruido o música con volumen muy alto. Igualmente sucede en conciertos o en lugares como las calles que están muy transitadas. Evitar tener pláticas muy largas, sobre todo al aire libre, discusiones, no hablar largo tiempo por teléfono. Es decir, hay que medir la expresión y realmente, como han dicho muchos filósofos, pues cuida tu lengua. El que mucho habla tendrá calamidad y el que cuida su boca estará más en paz. Perdón, Schopenhauer, pero bueno, lo cambié un poquito. Y la audición, pues, es muy importante como uno de las funciones de estimulación básicas, primarias del ser humano y de todos los mamíferos, pero nosotros, seres humanos, pues estamos teniendo grandes problemas con el ruido ambiental y el ruido de entretenimiento. Y ojo, el ruido de entretenimiento es el usar audífonos con volumen de música muy alto y, por supuesto, largas horas escuchando esta música. Atención a toda la población. Una de las cosas más importantes es que si ustedes en algún momento tienen la sensación o sienten zumbido en los oídos, se tienen que de inmediato irse de la zona sonora. ¿Por qué? Porque ese zumbido que producen los oídos es un aviso de que el nervio auditivo está siendo sobresaturado y puede ser dañado en forma temporal o permanente. La salud de las vías respiratorias para todos nosotros es importante para empoderar la voz. Tener una buena nariz, no como la nariz aquí que ven ustedes, que está demasiado estrecha, por lo cual la persona no puede respirar. Tener una buena garganta, evitar tener campanillas muy largas que pues provoca muchísimo ronquido y otros problemas. Tener unas buenas cuerdas, y, por supuesto, cuidar a los pulmones. Vean ustedes esta endoscopía nuevamente, en donde ven los cartílagos de las cuerdas vocales y estas bellas cuerdas teniendo los movimientos apertura, cierre y cerrado. Recuerden que nuestras vías respiratorias no nada más van a depender en sí de nosotros, sino también del ambiente. Por lo tanto, es importante tratarse las alergias y estar muy atentos a las infecciones por bacterias o virus y, por supuesto, también a las infestaciones de hongos o a las degeneraciones que pueden tener los tejidos, como los pulmones, por la presencia de humos. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el tabaquismo en todas sus modalidades, incluida la marihuana. Como ven ustedes aquí, los pulmones sanos son rosados y estos pulmones negros ya nos están dando imágenes de que ese tejido esponjoso que tiene esas capacidades de ampliarse para que nosotros recibamos suficiente oxígeno y podamos tener una voz muy empoderada, pues resulta que ya no hay. ¿Por qué? Por el tabaquismo. En el caso de la nariz, muchas veces necesitamos hacer pequeñas intervenciones, como la que ven ustedes aquí, que es una reducción de los cornetes, que estos cornetes crecieron por problemas de alergia. Obviamente esta pequeña cirugía se hace bajo anestesia local, es un procedimiento en consultorio con radiofrecuencia. Y esto es actualmente, amigas, amigos, lo más fácil. Solamente hay ciertas contraindicaciones, como son las personas que tienen marcapasos o algún tipo de agotamiento electrónico en el cuerpo, pero si no,
a todo mundo se le puede realizar, obviamente con una justificación médica. Los cornetes son como las aduanas de nuestra nariz que hacen que ingresen partículas más pequeñas, pero que al estar en contacto con el ambiente, lógicamente también empiezan a reaccionar para proteger a los pulmones, aunque estamos un poco lejos, pero esa es la función de la nariz. Dar humedad al aire, dar calentamiento y filtración de las partículas. Pero cuando esto sucede mucho, por ejemplo, como ambientes de contaminación, crecen los cornetes y entonces ya no nos dejan respirar. Y entonces a veces estamos así, con una voz muy nasal, y esa voz nasal obviamente no empodera nada de lo que nosotros queremos mandar de mensaje y de tener ese poder de comunicación. Hay que tener en cuenta que la contaminación no nada más nos da secreciones en la nariz, sino también, como lo ven aquí, en nuestras bellas cuerdas vocales. La contaminación principalmente da irritación de todas las mucosas y la presencia de flemas. Hay muchos otros aspectos que mencionaré muy rápidamente, como son las alteraciones de mal funcionamiento de las cuerdas vocales debido a una serie de problemas que se deben de diagnosticar. Vean ustedes aquí cómo se ve como si una cuerda fuera más delgada que otra. Y no, amigas, amigos, son del mismo tamaño y del mismo grosor. El problema es que están funcionando mal. Al funcionar mal, van a favorecer que haya lo que nosotros llamamos disfonía y que comúnmente se llama ronquera. Esa ronquera es el cambio en el timbre de la voz, es decir, el timbre se oye rasposo. Obviamente puede haber otros problemas por estas alteraciones funcionales, como son la baja de volumen, sobre todo en personas después de los 50 años, que por diferentes motivos pueden tener un mal funcionamiento y el volumen les baja. Y la gente dice, es que ya soy persona adulta mayor. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver con el entrenamiento, o sea que la voz puede seguir toda la vida empoderando y dando un poder inigualable a las personas que lo tienen educado y cuidado. Y por otro lado, también, ya sobre todo en voz artística, empieza a haber alteraciones en las frecuencias. Sobre todo, lo que dicen los cantantes y actores es que ya no tienen los agudos que solían tener. ¿Por qué? Porque hay alteraciones funcionales que no lo permiten. No es que se pierda la voz, es que está funcionando mal por diferentes causas. Aquí tenemos, por ejemplo, hemorragias, que es lo que pasa en las cuerdas vocales de muchísima mayor predominio en las mujeres, sobre todo en momentos de menstruación. Pero también sucede en personas diabéticas que están tomando medicamentos que secan las cuerdas vocales y usan mucho su voz, o en personas hipertensas que con ciertos antihipertensivos pueden tener tos frecuente. Pero también sucede en las personas que usan mal su voz o que abusan, por ejemplo, los gritos en los conciertos, los gritos en las discusiones, porque como sabemos, todas las emociones humanas pueden causar sequedad de cuerdas vocales. Y al causar sequedad de cuerdas vocales y estar hablando mucho, bueno, necesitamos hidratación y entrenamiento, que es lo que tienen los actores, pero que también necesitan los líderes políticos, los líderes religiosos, los maestros, pero también las personas que están en casa en alguna actividad digital, pero también las madres de familia, los padres de familia, los niños. ¿Por qué? Porque estas hemorragias puede haber a cualquier edad. Y también tenemos otra serie de alteraciones, como son las tumoraciones benignas, que pueden ser estos callos que ven ustedes aquí, que se conocen como nódulos, pero también podemos tener inflamaciones con tipo sangrado, que se llaman pólipos, como ven ustedes aquí, o este que es un quiste gigantesco por demasiados traumatismos al hablar. Traumatismos al hablar son precisamente los abusos al hablar. También los tumores malignos que desgraciadamente debido al incremento de personas
en contacto con humos, llámese tabaco, llámese vapeadores, llámese pipa de agua, obviamente marihuana u otras cosas, nos pueden dar cáncer de cuerdas vocales. Recordemos que no nada más es el fumador activo, sino también el fumador pasivo. El niño que vive con padres que fuman, pues es una injusticia que el niño esté sometido a esas influencias tan dañinas. Pero también es la pareja, también son los grupos de trabajo. Afortunadamente, las legislaciones de casi todos los países han permitido que se controlen mucho en aspectos donde hay grupos humanos, se controlen todos los aspectos de tabaquismo en general. Para eso son las leyes. Y entramos a un tema brevemente que es este aspecto alérgico. Vean ustedes este pequeño video. En las laringitis alérgicas, las cuerdas vocales, que deben de ser tersas, y el borde delgado, se ven aquí hinchadas, sería la palabra coloquial. Esto habla de un edema. Esto hace que las cuerdas vocales no tengan una perfecta función y la voz se ve afectada en sus tres componentes. Se ve afectada en el volumen, en el tono y en el timbre. En el volumen no puede efectuar la persona volumen quedito. En el tono se acortan los tonos agudos. Y el timbre, la persona se oye ronca o se oye la voz velada. Vean ustedes como muchas veces. Entonces, lo que platicábamos en este pequeño video y que ustedes ven en esta toma de endoscopía, cómo hay inflamación en los bordes de las cuerdas, y es una inflamación de tipo acuoso interno en los tejidos. Entonces, las cuerdas vocales se ven hinchadas y la voz se oye velada. Pero también las alergias en general respiratorias nos pueden dar un timbre nasal, como cuando tenemos un proceso gripal infeccioso, pero no tenemos gripa, sino es una situación alérgica. Y desgraciadamente, en el mundo globalizado, con tantos factores meteorológicos, geográficos y de desarrollo industrial, pues se han incrementado las alergias, porque en ambientes contaminados industrialmente hablando, pues hay muchísimas más partículas que están logrando que la mucosa se inflame y eso causa una reacción alérgica. Por otro lado, hay una predisposición hereditaria familiar a tener esta hipersensibilidad. El fondo alérgico se puede manifestar en cualquier etapa de la vida, pero obviamente es más frecuente en los niños. ¿Por qué en los niños? Porque su sistema de defensas se está apenas desarrollando, su cabeza es pequeña, su garganta y su nariz son pequeñas, entonces ellos pueden, las niñas y los niños pueden estar sometidos a más frecuentes infecciones debido a los procesos alérgicos. Alguna persona adulta, 60 años, dice, yo nunca había tenido alergias. Bueno, quiere decir que su sistema de defensas estaba sometiendo a un buen evento a todas estas alergias y entonces no se manifestaban los síntomas, que es principalmente inflamación de mucosas y la presencia de secreciones, pero siempre fue alérgica esta persona. Entonces, en realidad, lo que es importante es entender que las alergias es un factor ambiental y genético. Es decir, la genética que nosotros traemos, no todos vamos a ser alérgicos, pero el ambiente y la evolución de nuestra salud como personas, pues puede favorecer ya la presentación de la enfermedad. Nosotros tenemos la predisposición, pero no siempre tenemos a la enfermedad. ¿Y qué hacemos nosotros médicos especializados en todas estas áreas respiratorias? Pues tener la evidencia a través de pruebas, sobre todo a mí me gustan más en sangre, de a qué es alérgica las mucosas respiratorias de ese paciente y darle un
tratamiento de quitar la sensibilización. Las alergias no se quitan, se quita y se controla la enfermedad. O sea, la predisposición genética, esa no la quitamos. Con esa nacemos y con esa nos vamos. Pero recuerden que el ambiente puede empeorar las cosas. Por ejemplo, los climas extremos, como es el frío, el calor, el aire, puede dar este tipo de problemas. Y entramos a las alergias también a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Pues porque también los pulmones pueden tener lo que se llaman crisis asmáticas o bronquitis asmatiformes o simplemente irritaciones que favorecen las infecciones. Recordar que una persona con tendencia alérgica fácilmente va a ser presa de muchas infecciones. Y quiero enseñarles aquí a ustedes esta resonancia de lo que pasa con los pulmones en el coronavirus, que es realmente impresionante. Como ven ustedes aquí, en lugar de verse con esta imagen radiológica negra corresponde al aire, se ve todo el tejido, sobre todo de las bases pulmonares, fibrosado por culpa del coronavirus. Por eso es tan importante, amigas, amigos, que tengamos todos los esquemas de vacunas posibles y obviamente tener un conocimiento de nuestro organismo, tener a nuestros médicos que también pueden monitorear y valorar todo esto, pero sí con la pandemia por coronavirus SAR2, sí entendimos tanto la población como los médicos que no somos los únicos que vivimos en este universo, sino somos una serie de organismos micro y macro. Otra situación importantísima para empoderar nuestra voz, pues es el tener una buena cavidad bucal de boca con una correcta articulación, porque como ven ustedes aquí en este esquema, la articulación temporomandibular es muy importante para estar moviendo la boca y obviamente tener una buena masticación, una buena deglución, no tener problemas de oído, etcétera. Esto a veces no se le da la importancia debida y cree uno que nada más como con tener bonita dentadura es suficiente. No, siempre hay que estar checando que nuestros músculos de la cara sí estén relajados porque en la sociedad actual, con todo el estrés que a veces vivimos, sobre todo los que tenemos que manejar largos trechos, estamos apretando la articulación en esta forma y eso hace que los músculos temporales se contracturen o los músculos masticatorios o los esternocleidomastoideos también. Entonces, todo esto tiene que ver con que nosotros tengamos una voz sana. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos así, entonces la pronunciación no se va a ver bien. O si nosotros hablamos gesticulando mucho, entonces estamos exagerando. El diagnóstico, ¿cómo va a ser de todos estos eventos? Bueno, necesitamos forzosamente, para empoderar nuestra voz y entrar en programas educativos de mejoramiento de voz, o porque somos profesionales de la voz, o simplemente porque nuestra voz está enferma y no nos gusta, necesitamos endoscopías de cuerdas vocales, tanto de 70 como de 90 grados. Las endoscopías en la actualidad, que se inician en 1980, pues es una maravilla porque eso nos permite ver a las cuerdas vocales como ustedes ya las vieron, ver a través de la luz estroboscópica todos esos movimientos de ondulación que ustedes pues los ven ciertos detalles mal, pero obviamente en esta charla no les iba a enseñar muchísimas cosas demasiado técnicas, pero hay muchas cosas como la parálisis de cuerdas vocales, la enfermedad del Parkinson, la escleral lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, los problemas de tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo, los problemas hormonales estrogénicos, los problemas por testosterona en las mujeres. En fin, hay muchos aspectos que la estroboscopía junto con las endoscopías son los diagnósticos detallados funcionales que nos permitirán tener un diagnóstico integral, que es muy importante. También se tiene que tener una revisión de nariz y de oídos. Muchas veces la endoscopía de nariz no nos va a dar todas las imágenes que nos da
una tomografía, que son radiografías en cortes de nuestros senos paranasales, que es muy importante, importantísimo de tener muy checados. Los oídos, muchas veces nosotros no nos quejamos de los oídos, pero nuestro conducto puede estar lastimado porque nos encanta rascarnos y eso es muy peligroso. Y como decimos todos los médicos que tenemos que ver con oídos, por favor, haga favor de afilar sus codos y limpiarse los oídos con sus codos, que obviamente, aunque se los afilen, nunca van a poder entrar. Es decir, que a los oídos no se les debe de ingresar nada. Hay muchísimas cosas en internet para lavarse los oídos, olvídenlo. Agua, jabón en la oreja y se acabó. Y todo lo demás le toca o a su médico familiar o a su pediatra o a su médico, en este caso foniatra audiólogo o otorrino, en fin, los médicos tienen la capacidad, si tienen los instrumentos correctos, de ver qué está pasando con los oídos. Y el lavado no puede ser ni a través de agua oxigenada, ni a través de gotitas, ni a través de medicinas, porque pueden causar irritaciones más severas y mayores problemas. Necesariamente una nariz que no funciona bien. Y si nosotros necesitamos empoderar nuestra voz, como es nuestro lema este año, cuidarla, educarla, y aquellos que son profesionales de la voz y de la voz artística, es importantísimo que respiren bien por nariz, porque muchas veces al la nariz estar bloqueada porque está desviado el tabique, porque los cornetes inferiores están muy crecidos por alergias, porque las alas de la nariz crecieron hacia adentro. Entonces, abrimos la boca para respirar, por algún lado tenemos que respirar, ¿verdad? ¿Y qué sucede con la voz? Se ve lastimada, porque las cuerdas están secas, porque puede haber ronquido, porque no hay flexibilidad al cantar debido a la sequedad de que dormimos con la boca abierta toda la noche, etcétera. Es muy importante tener un buen diagnóstico de nariz. No siempre es necesario tener cirugía completa de nariz. No siempre es necesario. Hay que tener un diagnóstico fino, sobre todo para las funciones de respiración y de resonancia, porque recuerden en el principio de nuestra plática que hablamos de los resonadores. ¿Y por qué? Porque la voz, que es una columna de aire convertida en sonido en nuestras cuerdas vocales, y ese sonido que sube y se coloca en todos los resonadores de nuestra cabeza y en las cavidades de resonancia, pues necesita tener esa posibilidad de que el sonido pase. ¿Qué decir de los profesionales de la voz artística, como los grandes cantantes, que ellos a través de técnica maravillosa y ser portadores de un gran instrumento musical, que es la laringe, pues logran pasar de los tonos medios a los tonos agudos con esa facilidad que la técnica vocal bien adiestrada permite. Pero si la nariz, los cornetes están crecidos, pues muchas veces, aunque haya un maravilloso instrumento laringio y una gran técnica, no se logran los efectos artísticos que se pueden. O sea que, cuidado con la nariz. Y no todo es cirugía. Y las cirugías estéticas de nariz, si se es profesional de la voz o si se quiere empoderar la voz, también hay que tener la opinión de un experto foniatra. ¿Por qué? Porque pues existen muchas especialidades conocidas, como es la cirugía plástica, como es la otorrinolaringología, que tienen técnicas que muchas veces hacen más estrecha la nariz, aunque quede preciosa, y no permiten ni una buena respiración ni una buena resonancia. Hay que tener mucho cuidado siempre y planear todo. Los campos pulmonares son importantísimos, sobre todo después de haber vivido la pandemia que todos vivimos y que vimos los estragos, tanto inmediatos como a largo plazo, que dejó este virus, coronavirus SARS-CoV-2. Sabemos que tenemos que tener un buen diagnóstico de campos pulmonares. Ustedes vieron la resonancia que les enseñé y esa persona obviamente quedó con fibrosis pulmonares. La audición es importantísima siempre de tenerla presente, aunque el paciente no se queje. Pero si nosotros queremos empoderar nuestra voz,
sí vale la pena también un chequeo de audición, que es una audiometría tonal, y con eso ya vemos si nuestros sonidos graves los estamos recibiendo en forma correcta, porque las alergias pueden bajar ligeramente la audición, mucho en los niños y niñas, pero también en personas de mediana edad, y no se percibe como paciente. No, yo oigo perfecto, pero muchas veces los graves están bajos. O problemas en los agudos, en los hipertensos, en los diabéticos, en las personas que tienen cierta predisposición hereditaria y familiar a ir perdiendo los agudos por el pequeño degeneración del nervio auditivo. No todas las personas por edad van a perder audición. Eso es muy diferente a la visión. Y el último examen de idoneidad que tiene que tener una persona que quiere empoderar su voz o que es profesional de la voz o que tiene el gran talento de manejar la voz artística en una forma sensacional, tiene que tener un análisis acústico de habla, de voz y de canto. De canto, obviamente, pues cuando las personas sí tienen ese entrenamiento. Sabemos que las patologías que pueden afectar la voz son de muy diferentes áreas. No nada más es las vías respiratorias, como dijimos, pero pueden ser hormonales. Por ejemplo, para las mujeres en etapa de posmenopausia, no deben de tomar compuestos a base de testosterona, evitarlos, porque la testosterona viriliza la voz, es decir, la masculiniza. Y eso muchas veces ya no es retroactivo. Muchos pacientes cantantes que quieren tener mucha energía y usan parches con testosterona, cuidado, porque sí pueden entrar en graves problemas de rango y de timbre vocales. Los neurológicos, que ya mencioné algunos, los mentales y tumorales de otras partes del cuerpo. ¿Qué hacemos de tratamiento? Pues, como todos los médicos, farmacológico en forma muy indicada para la voz, que eso no cualquier medicamento le cae bien a las cuerdas vocales. No cualquier medicamento es compatible con tener una voz sana. Cuidado. La función rehabilitatoria, que puede ser inhaloterapia, electroterapia. Hay tratamiento funcional de coordinación de aire y voz, estimulación computarizada, donde vamos checando todo. Y las personas que así lo necesiten, recordemos que la laringe también está hecha para ayudar a la deglución. Cuando nosotros cerramos las cuerdas vocales y con la lengua empujamos hacia atrás el bolo alimenticio que ya masticamos, hacia atrás se abre el esófago y entonces es lo que es la deglución. Obviamente la técnica de resistencia actoral, locución, doblaje y canto, muy importante. Y los tratamientos quirúrgicos, pues pueden ir desde el que ustedes vieron, de cornetes o la úvula que está muy crecida, en donde se remodela la úvula, no se amputa, se remodela, porque realmente esta úvula creció o por mala respiración o por reflujo. Y también la cirugía de cuerdas, como ven ustedes aquí, este pólipo y que con la técnica que manejamos nosotros, que es la técnica indirecta, vean ustedes cómo el paciente está despierto, obviamente sedado con el anestesiólogo para que sus reflejos bajen, y la anestesia, que es local, nos permite tener a la voz durante la cirugía. Y esto es sensacional porque así el médico cirujano experto en cirugía de cuerdas vocales, pues lo puede hacer con la función y evitar que haya problemas que dañemos la voz. Es preferible en la cirugía de cuerdas vocales evitar el láser que usar láser para todo. Entonces vean ustedes aquí este paciente, en la mano izquierda yo tengo el endoscopio que vemos en la pantalla y con la mano derecha las pinzas que están aquí adentro de sus cuerdas. Y vean esta pequeña edición de otro paciente como teniendo la función de cuerdas vocales podemos ser muy cautelosos, obviamente necesitamos un entrenamiento médico quirúrgico muy importante, un conocimiento de las cuerdas vocales y de la voz de mucha experiencia para poder cortar
y dejar que nuestras cuerdas vocales estén funcionando en forma perfecta cuando es una lesión superficial. Obviamente, cuando hay lesiones profundas, pues sí se tiene que planear una cirugía lo menos agresiva posible. Por ejemplo, aquí este paciente, como ven ustedes en esta pequeña edición, todavía queda una pequeña porción de tejido mucoso que en un cantante no debe de tener nada extra y con toda gentileza se debe de cortar, y como tenemos la función, entonces el cantante que está siendo operado puede emitir tonos agudos, tonos graves, de tal manera que nosotros tengamos el éxito que el paciente necesita funcionalmente, porque no siempre es tener unas cuerdas vocales bonitas, sino tener unas cuerdas vocales, como lo ven ustedes aquí, que funcionen bien. Obviamente esta es edición para que vean cómo quedó perfectamente el cierre después de tener ese pólipo. La contaminación y las alergias es un tema que ha ido haciendo a través de la epigenética que cambie todo lo que es nuestro código genético. ¿Por qué? Pues porque el ambiente tiene influencia directa a nuestras proteínas genéticas, y eso es una cosa que debemos siempre de pensar. El tratamiento ambiental, pues evitar fumadores, y muchos cantantes dicen, es que el cantante fulanito o la cantante sutanita sí fuman y no pasa nada. En todos pasa. Lo que pasa es que muchas veces no lo notan tanto. Evitar la carga química es importante para las personas alérgicas de cualquier parte de vías respiratorias, y tener purificadores de aire con filtro para partículas, que es muy importante. Y unas palabras del aparato digestivo que pueden ser desde que comimos demasiada moronga o demasiado mole, que es una dispepsia, hasta ya problemas más severos estructurales, como es que nuestro esófago, que ustedes ven aquí, esta unión de esófago y estómago, esta unión está demasiado relajada y eso se llama incompetencia. O cuando el estómago, debido a que el diafragma, que es esta línea que ven ustedes aquí, está demasiado relajado, pues el espacio que se llama hiato permite que el estómago suba al tórax, y entonces eso se conoce como hernia hiatal. Pero también hay alergias alimenticias y muchas veces son alergias tardías. Y ojo, el paciente no lo detecta. Detecta las alergias inmediatas o tempranas, pero las tardías pueden ser hasta de 48 horas posterior a que ingerimos alimentos. El reflujo, como lo ven ustedes aquí, aquí tenemos el diafragma, aquí está abierto el esófago, y esto amarillo es el ácido que sube, y a las que primero encuentra son a las cuerdas vocales. Por eso, el reflujo es posible que no lo sienta el paciente, pero las cuerdas sí. Entonces yo les comento a mis pacientes que yo no le hago mucho caso a que el paciente no siente reflujo si las cuerdas tienen datos de inflamación en esas áreas. Hay que tener las medidas para ayudar a evitar esos síntomas. No más de 6 horas, no cenar sin alimentos, no cenar demasiado, no acostarse enseguida, levantar cabecera. El cigarro, de todas las formas, es dañino y puede causar todo lo que ustedes ya han estado escuchando. La alimentación equilibrada es muy importante. El sobrepeso, pues, es una carga para el organismo a todos los niveles y también influye sobre la voz. Recordemos que la deglución debe de ser con una buena masticación, el movimiento del paladar y de la lengua correctos para empujar a través de la garganta a este bolo alimenticio. Aquí vean ustedes, este es el cartílago que está protegiendo que las cuerdas vocales no entre ningún alimento. Cuando tenemos mala deglución, puede haber tos o problemas. El sueño debe ser reparador. Cuidado con las personas que roncan, cuidado con la apnea del sueño. Vean ustedes aquí este tipo de campanilla, cómo está cerrando toda la garganta, y obviamente al estar acostados, entonces hay una necesidad de ronquido porque de otra manera nos estamos ahogando sin oxígeno. Hay que tener mucho cuidado. Practicar deporte aeróbico es importante para empoderar la voz. Entonces, una buena alimentación, un peso adecuado, practicar deporte aeróbico, y importantísimo para todos los
que gusten empoderar su voz, embellecerla, o los que son profesionales de voz hablada o de voz artística hablada o cantada, pues hay muchísimas técnicas muy especializadas y siempre las personas profesionales de la voz hablada y cantada tienen que tener su maestro de canto, su técnica bien depurada. Obviamente el cantante profesional pues se ha ido desarrollando con diferentes repertorios de acuerdo a su tesitura, a su rango y a su, eh, pues más que nada a su interpretación en cuanto a los diferentes papeles de los grandes compositores mundiales. Las técnicas que nosotros hemos desarrollado son técnicas dinámicas de fonación para ayudar a que los pacientes tengan un equilibrio en la función previo diagnóstico, pero esto no significa que estemos suplantando las clases de actuación o las clases de canto, sino es complementario. Somos un equipo multidisciplinario en donde debe estar el médico foniatra audiólogo, de preferencia especializado en voz artística, junto con los maestros, tanto de técnica vocal como de repertorio, con los coaches vocales y con los directores de orquesta y productores. Es muy importante que y entonces, pues también muy trascendente para empoderar la voz. Hay que pensar en los objetivos emocionales, pero también tenemos que tomar en cuenta nuestra personalidad y las emociones que tenemos en la interpretación de determinado personaje, sobre todo en voz artística. El artista, sabemos, es el que primero hace el diagnóstico. Un artista de voz, actor de doblaje, actor teatral, cantante de cualquier género, sabe que algo no está bien, aunque los demás ni se enteren. Los profesionales de la voz, como somos algunos médicos foniatras especialistas en estas áreas, los maestros de canto, los maestros de repertorio, los maestros de actuación, hacen un diagnóstico auditivo y nunca se equivocan. Puede que no sepan las causas como las vamos a saber los médicos porque vamos a revisar, pero nunca se equivoca un maestro de que algo está funcionando mal. Y no es necesariamente la técnica, recordemos que es salud también. El público, afortunadamente, es el último que se entera, qué bueno, pero siempre es importante tener un equipo multidisciplinario para el diagnóstico integral. Y bueno, nos acercamos a las conclusiones. Empodera tu voz a través del conocimiento. Las funciones vocales necesitan salud y técnica. Todos podemos embellecer la voz. Todos podemos cantar bien en la regadera. No todos pueden ser cantantes, pero obviamente muchísimas personas que aman la expresión del canto, que es el arte más seductor de este planeta, pues quieren tomar clases de canto y adelante. Pero para eso hay que ver que funcionen bien y que estén bien. No todos podrán ser los grandes cantantes que todos quisiéramos, pero bueno, pues tenemos que ser humildes y aceptar lo que nos tocó en nuestra naturaleza y en nuestra herencia. Pero lo que sí, todos podemos mejorar. Sabemos a través de la experiencia, pues de las grandes escuelas de música de coro, de coros infantiles, del entrenamiento auditivo para los niños, el escuchar música que va a enriquecer la estimulación auditiva, como en nuestro país Cricri, con tantos géneros y con tan maravillosas composiciones. Por supuesto, Mozart, que ha sido uno de los maravillosos compositores de este planeta Tierra, y lógicamente que todo eso estimula desde niños el gusto no nada más por la música, sino las capacidades auditivas y las capacidades vocales. En cambio, música estruendosa, ruidosa, sin una composición musical correcta, amable, emotiva, bien estructurada, pues sí nos puede dar alteraciones. Eso no quiere decir que mucho de la música metálica contemporánea no se disfrute, sino lo que quiere decir es que nuestro organismo debe de estar estimulado correctamente desde chicos para tener esas posibilidades que nos permite empoderar la voz. Máxime que, bueno, hay muchos equipos de karaoke, hay muchos juegos, etcétera,
que cuidado, porque el karaoke, pues lógicamente no es para todos, sí puede causar daño y entonces más vale irse con calmita. Desarrolla tu voz siempre y cuida tu ambiente. ¿Por qué? Pues porque todo eso es lo que es muy importante para empoderar la voz. Y a todos los que nos ven de otras partes de la República y del mundo, pues un saludo amorosísimo en este inicio de las celebraciones del Día Mundial de la Voz 2025, Empodera tu voz, a través de estas imágenes que amamos, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y que es la leyenda maravillosa del gran guerrero con su dama durmiente, que Santos Chocano pues inmortalizó con la leyenda de los volcanes. Entonces, un homenaje, por supuesto, a todos los aspectos ambientales mexicanos, como por ejemplo el Paricutín que inmortalizó nuestro gran doctor Atl, y ya saben, que para todo esto queda pues atención a todos. Janet Rubio, muchas gracias por unirte. Qué bueno que pues pudimos darte alguno de los temas de empoderar tu voz, porque bueno, sabemos que el término ahora se usa muchísimo con cierta aplicación sociológica y demás, pero pues lógicamente que ya saben que es empoderar la voz porque una voz seduce, una voz vende, una voz convence, una voz puede tener toda la capacidad que a veces no tiene el físico o no tienen las letras, pero la voz puede ser un arrullo al oído o puede ser un estruendo, como el paricutín que salió en nuestro querido y amado Michoacán. Y pues yo quisiera también comentarles que todas estas pláticas están hechas para toda la población, pero que si alguno de ustedes tiene interés en algo un poco más a fondo, pues los invitamos a que estén unidos a nuestros diferentes canales. Hay diferentes páginas, como es la página del Día Mundial de la Voz, worldvoiceday.org, donde están anunciados muchísimos eventos de todo el mundo. El año pasado estuvimos 55 países y México ha sido de los pioneros, al igual que Brasil, Portugal, Argentina y Estados Unidos, pero hay en todo el mundo. De hecho, ayer tuvimos las celebraciones de otra página que les recomiendo, que es la página del Colegio Internacional de Médicos de Teatro, que es Collegium Medicorum Theatri. También celebramos en forma muchas pláticas de nivel muy técnico, pero que están accesibles a todo público. Y en el centro de foniatría.com, que es la página de nuestro centro, que está a la orden de todos ustedes con muchísimas cosas interesantes y por supuesto nuestras redes sociales. De tal manera que ustedes vean los eventos a partir de mañana que vamos a tener a lo largo de este mes, pero hay muchos eventos anteriores que vale la pena que le echen un ojito. Desgraciadamente, a partir de la pandemia ya no hemos podido organizar conciertos, pero antes de la pandemia organizábamos cada año conciertos con el apoyo del Palacio de Bellas Artes, del Coro de Madrigalistas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Compañía de Ópera. O sea, habíamos tenido la posibilidad de ese concierto. ¿Y por qué las celebraciones? Porque hay que celebrar a la voz humana. Es una función maravillosa, excepcional, que nos va siempre a transportar a mundos en nuestros sueños, pero también en nuestra realidad. La voz da emociones que nos llevan a ser las intérpretes de una Traviata o ser las intérpretes de Madama Butterfly, de Turandot, de Tosca, o de tantas, tantas heroínas y de tantos, tantos héroes. O esos grandes cantantes que a través de la música popular con los maravillosos compositores mexicanos, que tenemos tantísimos, tantísimos, que bueno, pues el último que se nos fue, don Armando Manzanero, entre otros, pero
¿Qué decir de Rubén Fuentes, de Tatanacho, de tantos extraordinarios como Cantoral también? Todo ese embelezo, pues es a través de del arte de los grandes compositores, pero basándose en la expresión vocal, en la expresión de la voz, y con sus intérpretes maravillosos que hay que disfrutarlos, hay que oírlos. Tenemos muchas posibilidades a través de los canales digitales, entonces, pues hay que celebrarlo muchísimo. Y entonces ahora, pues, platicando con nuestros amigos de Facebook, aquí está, y mucho gusto en que esté también la señora Claudia Manjarres, que nos está escribiendo de Tampico, porque pues ella quiere saber si en las costas o en los lugares a nivel del mar las alergias son menores. Y pues desgraciadamente las malas noticias son que son diferentes, pero no menores. ¿Por qué? Porque en las costas, lógicamente, tenemos la presencia de los hongos de la humedad, pero también tenemos mucha vegetación en donde también hay polvo, en donde también hay partículas, como son los pólenes, en donde también hay partículas de animales. Lo que sí tenemos de ventaja a nivel del mar es que estamos con un nivel de humedad más adecuado. Por ejemplo, en la Ciudad de México nosotros tenemos una humedad relativa menos junio, julio, agosto, tenemos una humedad relativa menor a 70%, que lo ideal es entre 60 y 70% para las vías respiratorias. Pero, por ejemplo, febrero, marzo, abril, mayo, a veces estamos a 30% de humedad relativa, por lo tanto siempre sentimos seca la nariz, la garganta y nuestras bellas cuerdas vocales. Entonces, en las costas ese efecto no lo tenemos. Otra ventaja de las costas a nivel del mar es que la contaminación es menor porque tiene acceso al mar. Claro, el mar ya también se está quejando de nosotros, aparte del cambio climático, pero la contaminación en el aire a nivel del mar es menor a en las ciudades o en las poblaciones. Recuerden que la contaminación no nada más tiene que ver con todos los aspectos industriales o de automóviles o de camiones, sino también tiene que ver con los aspectos meteorológicos. Por ejemplo, las corrientes que vienen del desierto de Sahara con arena de ese desierto y que llegan a París, pues no tiene que ver con el ser humano, pero sí con los fenómenos geográficos y meteorológicos. El que la Ciudad de México esté a 2100 metros sobre el nivel del mar, pues aparte de nuestra historia maravillosa de la fundación de la Gran Tenochtitlan, en un valle hermosísimo de lagos rodeado de hermosas montañas con una vegetación soberbia, aunque después se fue destruyendo con la colonia y con el mundo moderno, bueno, eso es una situación geográfica. ¿Por qué? Porque se ha ido quitando del Valle de México, pues se canalizaron todos los lagos, se intubaron muchos de los ríos, y por otro lado, pues tenemos toda la cadena de los árboles, perdón, de los volcanes, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, aunque están un poquito lejos, pero también del Xitle, junto con la cadena del Ajusco y demás. Entonces, esto hace que la Ciudad de México a esa altura tenga efectos de invernadero diferentes. Pero si además agregamos que somos millones de personas los que vivimos en el Valle de México y que la construcción y la deforestación han sido terriblemente agresivas al medio ambiente, pues lógicamente que los niveles de contaminación sin humedad relativa adecuada, con millones de autos, con millones de personas, sin árboles y con millones de construcciones y de fábricas y con un ambiente geográfico adverso para que pudiera canalizarse el aire contaminado, pues tenemos cifras de partículas que son las que dan las alergias muy altas, pero también tenemos cifras de gases como es el ozono, el dióxido de nitrógeno, de azufre, etcétera. Conclusión, sí es importante que sepamos en dónde vivimos y cómo podemos hacer que nuestro cuerpo se empodere para tener una voz empoderada. Eso es muy importante.
Y bueno, toda esta explicación por la señora Manjarres. Muchísimas gracias. Y bueno, una pregunta muy importante que me está haciendo la maestra Sánchez de Aguascalientes. Ella es maestra de canto y ella me pregunta si siempre la técnica va a poder resolver los problemas que puede presentar un cantante de problemas de salud. Bueno, maestra, es una pregunta fantástica, muchas gracias. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que una buena técnica va a poder salvar ciertos obstáculos para la emisión vocal de acuerdo a los compromisos de canto que se tengan. Pero lo ideal que sabemos desde el siglo XVIII y desde los antiguos griegos, no voy más, es que debe de haber salud para poder tener esas emisiones maravillosas, tanto en el teatro, teatro griego, como en los coros griegos y obviamente hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque muchas veces es frustrante y yo recibo muy frecuentemente muchos alumnos con grandes maestros en donde el avance no es lo esperado en cuanto a la técnica. La técnica debe de ir avanzando para ir controlando desde un aspecto neuromuscular, acústico y por supuesto artístico, musical, todo lo que se le está pidiendo al cantante. Y muchas veces no avanza. Entonces, en el momento de la exploración médica vemos que hay obstáculos que por más buena técnica que sea, por más cantante muy dotado de un buen instrumento y de mucha musicalidad y un gran maestro o maestra de canto, no se logra salvar si no apoyamos desde el punto de vista médico. Y esto, por ejemplo, muy frecuente son los cornetes inferiores que están demasiado crecidos. Muchas veces es que hay reflujo que hace que los cartílagos no trabajen bien, entonces las cuerdas no siempre cierran bien. Y sabemos que para lograr esa emisión brillante y tener esa flexibilidad para hacer todos las grandes emisiones musicales que se necesiten en el canto, pues necesitamos que todo funcione bien y que cierren bien las cuerdas. ¿Y qué pasa? Que hay reflujo que impide por inflamación que haya un buen cierre. Y entonces el maestro o maestra sufren, el alumno o alumna sufren, muchas veces reprueban. O sea, son situaciones que eso me lleva de la mano a siempre recomendar, y eso lo logramos a partir de 82 cuando tuve oportunidad de estar en la Universidad de Viena y que estuve también en el Instituto Superior de Música de Viena, en donde ellos por ley tienen un examen de idoneidad para cantante, donde son todos los estudios que les platiqué y que cuando llegué a México, pues tocando puertas con el conservatorio, con la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música, con la Escuela Superior y con muchísimas personas muy interesadas en la salud del canto, pues logramos que se instituyera, que hicieran una parte del examen de idoneidad. Es decir, todo mundo puede cantar, pero los niveles para tener un entrenamiento así, pues necesitan no nada más de los aspectos artísticos musicales, sino también de los aspectos físicos médicos. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber problemas que impidan un desarrollo adecuado. Y pensando en todas las grandes escuelas de música en el mundo, pues todas las escuelas serias sí tienen estos exámenes de idoneidad. Y yo les invito a que cualquier persona que esté en lo que es la pedagogía vocal, pues se acerque para hacerlo. Muchísimas gracias por su pregunta. Otra pregunta que tenemos aquí del paciente Rodolfo Chávez, gracias por lo de Chávez, ¿sí? Él es de Yucatán, de la Gran Mérida, y él nos pregunta que qué tanto es cierto, y es muy buena pregunta, que el tequila abre la garganta, que el mezcal la suaviza y que el coñac embeleza a la audiencia. Bueno, ninguna de las tres cosas es correcta. Es decir, ¿qué sucede con las bebidas alcohólicas? Pues pueden ser muy sabrosas dependiendo del paladar de cada quien, pero es un mito que
lo que se ha dicho del tequila, del mezcal, del coñac, etcétera. ¿Qué sucede con la bebida alcohólica? Empieza a irritar el estómago, cambia el control neuromuscular al cantar, por ejemplo, y además seca todo el aparato respiratorio. Ustedes me pueden decir, bueno, es que hay muchos cantantes populares que a veces vemos en concierto, etcétera, etcétera, que toman esto, toman lo otro, toman más allá. Bueno, yo les estoy hablando desde el punto de vista fisiológico, en donde sabemos los médicos encargados de cuidar la salud del cantante, que si bien es una situación personal, desde el aspecto de vista fisiológico, no debe haber sequedad de las cuerdas vocales, no debe haber irritación del estómago y no debe haber falta de control neuromuscular. Esto es importante. ¿Qué es lo que pasa y por qué se dice, con un tequila ya cantas muy bien? No, lo que pasa es que obviamente un caballito chiquito, un poquito de tequila, por decir algo, una cucharadita de tequila, pues relaja el sistema nervioso porque nos quita un poco el miedo de estar en el escenario. Pero eso no quiere decir que el tequila va a ser el que nos quite lo que se llama fiebre de lámparas o miedo del escenario, no para nada. Lo que significa más que nada es que nos quita un poco el miedo o nos relaja ligeramente, ¿no? Entonces, esto es una cosa que sí tenemos que evitar. Hay personas que yo les recomiendo que estén con agua tibia cuando estén sobre todo en conciertos al aire libre. Obviamente un cantante, a través de su trayectoria, tanto en sus estudios iniciales como ya en sus presentaciones y en su carrera, pues conoce su cuerpo muy bien a través de su voz. Conoce muy bien su canto, por ejemplo, o conoce muy bien su voz en la actuación, o conoce su voz como líder político o líder religioso. Que muchas veces no viene a checarse, eso es otro problema, pero que la conoce y sabe que algo está mal, lo puede hacer. Pero hay gente que aguanta un poco más el alcohol y hay gente que no. Pero en general se recomienda tener agua tibia o algunas de las bebidas de tés que sí son aceptables. Por ejemplo, té de manzana es aceptable, té de canela, té de eucalipto, menta, hierbabuena. Los que no son aceptables es el té de jengibre, que tiene fama, pero irrita el estómago. La manzanilla, que es maravillosa para el estómago, pero no para la garganta. Y los tés de colores, negro, blanco, rojo y verde. ¿Por qué? Porque pueden secar. Obviamente es muy individual lo que estoy diciendo. Y bueno, Dolores, muchas gracias por contactarnos y bueno, aquí habla ella de que practica un poco eh, lo que nosotros llamamos aspectos de sonido gutural, porque a veces en el rock hacemos ciertos efectos que en los congresos internacionales platicamos mucho de eso y yo sí les puedo decir en mi experiencia con cantantes de rock, es importante que tengamos técnica para hablar, uno, dos, técnica al hacer estos efectos, porque siempre era la controversia de que si eran dañinos o no eran dañinos. Son dañinos cuando no se usa bien la laringe para estos efectos. Y para eso, bueno, hay clases y hay muchísima información que ya tenemos en la actualidad respecto a eso. Entonces, una de las bases importantes para el rock, cuando nosotros queremos hacer muchos sonidos tipo rock de raspado, pues es tener un buen apoyo y tener una buena resonancia. ¿Para qué? Para lograrlo, pero a través de las cuerdas falsas, que son las bandas ventriculares, y no tanto de las cuerdas verdaderas, que son las cuerdas vocales. Y claro, esto si no se maneja, sí se pueden tener problemas. Entonces, un gran cantante de rock me decía, es que yo tengo que respirar por la boca porque mi nariz no sirve. Le digo, sí, está de adorno la nariz. Tengo que respirar por boca. Entonces llego a mi concierto de rock ya seco, porque todo el día estuve respirando por la boca. Y entonces a la hora de raspar la voz, pues me lastimo. Conclusión, lo tuvimos que operar de pólipos, se logró operar también la nariz y eso hizo que las cosas estuvieran mejor.
Entonces, Ricardo, del Estado de México, también me pregunta cuánto saldría un tratamiento y cuánto saldría una consulta. Bueno, la consulta en general son estudios especializados, como todos los que les dije, y mucho va a depender de qué estudios se hagan. En forma, digamos, examen de idoneidad de cantante, pues estamos hablando alrededor de 3,400, 3,500. El tratamiento va a depender también si se necesita un aspecto funcional o no. Si se necesitan medicamentos, bueno, eso se prescribe en la consulta y ya las cirugías pues varían dependiendo de los costos. Pero sí les quiero comentar una cosa. En mi experiencia de tantos y tantísimos cantantes, desde el gran Luciano, Plácido, etcétera, pasando por todos, es que sí es importante conocerse. Pero además, todas las profesiones de voz, maestros, vendedores, locutores, cantantes y todo lo que es líderes políticos y religiosos deben de revisar su voz. Si van a tener que estar en campaña política, hay que cuidarlos, hay que atenderlos, porque sí es una pena que muchas veces el mensaje se pierda porque se está oyendo ronca la voz o nasal, o ya no tiene voz y está hablando así. Bueno, eso, el mensaje se perdió, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que se debe de hacer, por ejemplo, en el caso de Ricardo del Estado de México, que tiene un poco inflamadas las cuerdas vocales, pues es el descanso. Hay que hacerle caso al organismo. El organismo debe de poder descansar. Sueño reparador, nebulizaciones de agua tibia, se pueden hacer gárgaras también de un poquito de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato quita el ácido de la garganta, lo neutraliza. No sabe nada agradable, pero son gárgaras que se escupen. Y obviamente, pues acudir a mejorar la técnica después de un examen médico foniátrico para saber qué se va a hacer. Pero es muy importante, por ejemplo, cuando tuve oportunidad en algún momento de ver a una estrella de rock internacional, que pues nosotros los médicos de teatro, pues tenemos todas las conexiones internacionales, dado que nuestros pacientes viajan por todo el mundo y tenemos que ponerlos en manos de médicos locales, pero expertos en canto. Y este paciente que hizo aquí varios conciertos de rock, pues tuvimos que cancelar algunos porque realmente se enfermó y ya no se pudo. Y son cuerdas vocales, porque recuerden que son de voz, porque mal llamadas cuerdas, pero son repliegues en muchos textos españoles. En alemán se dice bandas de voz, igual que en inglés. Entonces son de voz, cuerdas vocales. Y ya lo que es la boca es la cavidad bucal. Y bueno, aquí tenemos otro comentario de Facebook. Muchas gracias por sus saludos de todos lados. Y de Colombia, pues están invitando a todos porque va a haber también una serie de eventos del Día Mundial de la Voz. Esto va a ser el 14 de abril. Entonces, bueno, pues haremos los anuncios pertinentes y andaremos las ligas en nuestra página centrodefoniatría.com. ¿Qué pasa con los niños? Me pregunta la señora Tere Álvarez de Oaxaca. Mi hijito tiene muy bonita voz, pero canta todo el día y a veces se pone ronco. Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los niños tienen un instrumento, o sea, su laringe tiene cuerdas vocales cortas y delgadas. Por eso ellos pueden emitir los tonos agudos que emiten. Pero muchas veces también los niños pueden tener reflujo o pueden tener problemas nasales o pueden tener problemas de adenoides, que son parte del equipo de sistema de defensa. Si las adenoides crecen, si la nariz está un poco tapada por alergias o por infecciones repetidas, o ha habido problemas de oído que son tan frecuentes en los niños, entonces hay que poner atención, dejar revisar las cuerdas vocales, que yo tengo niños de 2 años que se dejaron revisar cuerdas vocales, igual que un adulto. Claro, hay que tener tácticas para que los niños dejen ver sus cuerdas vocales y entonces se da un tratamiento adecuado. Y es muy importante que
todas las personas que me están escuchando sepan que es muy, muy complicado operar a un niño, no por el aspecto técnico no es problema, sino por el aspecto de que si nosotros vamos a dejar a un niño de 3, de 5, de 7 años callado para reposar la voz 7 días, pues olvídense, cambiarán de médico, pero no van a seguir esa instrucción. Es casi imposible. Entonces, las cirugías de cuerdas vocales en niños deben de ser específicamente cuando tenemos virus del papiloma humano con tumoraciones que impiden que respire y que hable, quistes porque nacieron con quistes o problema de parálisis de cuerdas porque nacieron con parálisis de cuerda. Pero todo lo que son nódulos, pólipos, salvo que sean muy justificadas las cirugías, realmente hay que tomarlo con mucha cautela porque los niños no se van a quedar callados. Es muy difícil. Los adultos, pues los estamos amenazando con muchísimas inyecciones, con que no va a quedar bien, etcétera, pero es otra concientización a los niños. A los niños hay que ver por qué razón se están enfermando de cuerdas vocales, solucionar todos los problemas que tengas, llámese reflujo, alergias, adenoides, amígdalas o, por supuesto, cornetes. Y pues un comentario acerca de adenoides. Las adenoides son tejidos de tipo linfático que están entre la nariz y la garganta. Y estas adenoides son parte del sistema de defensas. Y en los niños, como se viven defendiendo al niño de todos los aspectos respiratorios, pues muchas veces crecen y entonces el niño habla así. No, en sí, mi hijito no tiene ningún problema, no habla así, nadie le entiende nada. Pero ojo, los niños que están nasales o gangosos, hay que revisarlos de inmediato porque puede ser que no escuchen correctamente, pero además no desarrollan su lenguaje correctamente, además de que pueden tener problemas en sus cuerdas vocales. Y bueno, un dato que yo hablé de infecciones virales en general, me enfoqué mucho con coronavirus, pero pues toda la población de adolescentes y personas jóvenes deben de tener la vacuna del papiloma humano porque la papilomatosis, que es una enfermedad provocada por diferentes familias del papiloma humano, aparte del área genital, tanto en hombres como en mujeres, tiene una preferencia por cuerdas vocales y por el área de laringe. Y obviamente, el tener tumores causados por un virus en las cuerdas vocales hace que haya recidiva, es decir, vuelven a salir los tumores, vuelven a salir los tumores. Se han intentado a través del tiempo muchísimos medicamentos antivirales, se han inyectado vacunas, se han inyectado fotodinámicas y bueno, pues no es una situación fácil. Siempre en todos los congresos internacionales estamos intercambiando experiencia. La vacuna sí sirve, hay que vacunarse, no hay que tener ninguna precaución, sino tener la indicación del médico pediatra en el caso de niños adolescentes, del médico familiar o del médico infectólogo, del internista o del otorrino o del foniatra. Hay una serie de vacunas que pueden ustedes consultar y que son importantes de tener. La papilomatosis también tiene mucho que ver con el problema de una inmunodeficiencia adquirida, como es el tener VIH, o sea, lo que llamamos síndrome de inmunosupresión, de deficiencia de inmunosupresión. Entonces, hay que estar muy atentos con nuestro sistema de defensas. Estamos muy bien construidos. Los seres humanos somos fantásticos, pero muchas veces no nos damos cuenta, no nos atendemos, somos negligentes y bueno, pues hay muchas enfermedades que no disculpan esa negligencia y se apoderan de nuestro organismo. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, con esto me despido. Agradezco muchísimo su atención y cualquier duda o problema, pues escríbanos. Estamos siempre atentos a poder educar a nuestra población mundial este mes de abril con el Día Mundial de la Voz y claro, en nuestro país que tiene muchísimos maravillosos cantantes, grandes artistas, fantásticos
y fantásticas voces en la radio, en la televisión, algunas porque otras están enfermas, y por supuesto en todos los escenarios de este magnífico país, pues les invito a que empoderen su voz. Cuídense. Muchas gracias.